Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy nos encontramos nuevamente acá en el Miami-Dade College y tenemos un grupo de amigos, excelentes profesionales con los que queremos hablar un poco acerca de sus visiones sobre el presente de Cuba y el futuro, como siempre, cómo se ve la transición a un sistema democrático, cómo desde sus profesiones, desde sus visiones personales. Bueno, gracias por estar por acá. Tenemos con nosotros al abogado Santiago Alpizar, al abogado Camilo Loret de Mola, María Huerlao, que lleva el Archivo Cuba, y Emilio Morales, de Havana Consulting Group. Gracias por estar con nosotros y bueno, bienvenidos a este encuentro. Quisiera, para comenzar, que bueno, alguno de ustedes nos converse sobre qué percepción tienen de lo que estamos viviendo hoy en Cuba, y bueno, después nos iremos moviendo en orden cronológico nos iremos moviendo hacia el futuro. ¿Qué creen que está pasando en Cuba hoy en día? La dama, ¿no? No, por favor. Usted primero, de alguna manera. Bueno, yo presenté un trabajo aquí en la conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que justamente se titula ¿Hacia dónde van las reformas? La actualización del modelo. Y mi teoría es que por lo menos lo que el régimen pretende es internamente hacer cambios pero que no son estructurales, cambios que le permitan generar una suerte de mejoría para la situación económica o evitar mayor debacle, relajar un poco el control cívico-político en la isla de manera que tenga un costo tolerable, de manera que puedan presentarse ante el mundo como un país abierto, reformista y en transición con un paso de mando generacional. Y a la vez están desarrollando una estrategia a nivel internacional económica cuyo objetivo es, me parece que lo más importante para ver si esto puede prosperar, y es generar ingresos de fuentes externas, principalmente de la exportación de servicios profesionales, que ha crecido enormemente y llega a casi $8.000 millones anuales, y un poco de inversión extranjera, pero muy controlada y selectiva, o sea, se va a ir tanteando, y especialmente un incremento en los recursos del exilio, de la diáspora, como uno quiera llamarle. Y eso, en rasgos generales, tiene mucho más elementos. Yo creo que internacionalmente la estrategia ha prosperado muchísimo, está siendo muy exitosa de la manera en que ellos se están proyectando. Y eso tiene una serie de patas, ¿no? A nivel de organismos internacionales, mundo académico, prensa. Ellos han logrado penetrar mucho con esa idea, con la idea de absorber recursos. Y hay otras maneras en que están absorbiendo recursos, las ONG en Cuba, etcétera. ¿Cómo ves esa parte, Camilo? Yo pienso que es un sentimiento general dentro de la gente que de alguna manera vive de analizar la situación real de Cuba, del lado de acá, que queda claro que el gobierno cubano no quiere cambiar. El gobierno cubano quiere subsistir, y en la medida en que pueda garantizar esa subsistencia, irá modificando hasta el punto que pueda la política nacional. O sea, estamos ante una política de subsistencia más que de una política de cambio. Y la intención fundamental es crear una imagen de apertura, tal como dice ella, para el mundo internacional, y una imagen de posible o aparente felicidad para el mundo nacional, en aras de garantizar una estabilidad social a duras penas dentro de la situación actual. ¿Qué pasa? Que esta apuesta hace que surjan diferencias de clases a las que siempre ha temido, sobre todo en la época anterior, cuando Fidel Castro era el que estaba al frente. Ese terror a la diferencia de clases y esa obligación al igualitarismo ultranza se acaba con esta nueva campaña, con esta nueva tendencia en que va a haber cubanos muy ricos, cubanos ricos, y una inmensa mayoría de cubanos pobres. El Estado cubano sigue siendo el dueño de los principales medios de producción, el principal contratista laboral, el principal sujeto económico del país, y sin embargo ha logrado proyectar la imagen hacia el exterior de que hay un crecimiento inagotable de la empresa privada cubana, de los contratistas privados, del negocio privado como tal, cuando son realmente un sector mucho más pequeño que el que inclusive uno puede imaginarse. Esta campaña de subsistencia efectivamente sí le está dando resultados, pero son resultados a corto plazo. O sea, a la larga es una espiral que vuelve a caer en un estado descendente porque no están resolviendo los problemas fundamentales del país. Están apostando a que la industria principal sigue siendo, en estos momentos, las remesas familiares que llegan desde el exterior. Y en aras de mantener esas remesas, están tratando de garantizar una estabilidad
político-social con su principal enemigo de los últimos 50 años, que son los Estados Unidos, porque asombrosamente es desde aquí de donde viene el tubo principal de dinero para Cuba. O sea, estamos viviendo un estado de calma antes de la tormenta, o están aparentando un estado de calma antes del gran huracán que está por venirse. Y es un huracán con cambios sociales obligatoriamente, con crisis sociales, con problemas fundamentales de subsistencia que tiene la mayoría del pueblo cubano como tal. ¿Qué crees, Emilio? ¿Qué crees de este escenario? Bueno, mira, hay un antecedente de hace 2 o 3 años cuando Raúl Castro convocó a través del partido una consulta popular para ver qué pensaba la gente, cuáles eran los problemas que tenían que cambiar. Eso derivó en los lineamientos del Congreso del partido, y para ellos está claro que el país necesita un cambio. Lo que pasa es que se traba el cambio en el cómo vamos a hacer el cambio y qué es lo que realmente conviene cambiar. Después de 3 años de esto, casi 3 años de empezar de las reformas, la situación laboral es la siguiente. Te encuentras que son 492.000 trabajadores por cuenta propia en 183 modalidades muy limitadas, de las cuales apenas 70.000 son personas que trabajan para el Estado y otros 60.000 que son jubilados. Entonces, realmente son 292.000 personas lo que son cuentapropistas puros. Sí, un porciento muy bajo, un 4% de toda la masa laboral cubana, que es de 6.1 millones de personas. Entonces, en este momento, si sumamos a los agricultores, que son 537.000 personas, la masa laboral del sector privado, de ese sector privado limitado, es apenas un 12% del total de la masa laboral total del país. Por lo tanto, el peso que tienen en la economía es muy débil. Entonces, ¿en dónde se traba la reforma? La reforma se traba en el más sencillo de los pasos, en cambiar la estructura. Todo está basado en un modelo viejo, centralizado, que ha pasado 5 décadas, que no ha dado resultados. Se han emprendido, ya no sé cuántas, esta es la 4ª reforma, y no resuelve nada. Entonces, hay muchos tabúes ideológicos, hay un forcejeo ideológico en cómo enrutar la reforma, sobre todo en las alas más extremas del partido, y a sabiendas de que hay que cambiar el sistema, que no hay otra oportunidad. Entonces, en este momento, económicamente, podemos hacer una fotografía de lo que pasa en Cuba. Las remesas en efectivo y en mercancía prácticamente generan más dinero que lo que genera el níquel, la suma del níquel, el azúcar, el turismo y la industria biotecnológica. Todas ellas suman 4.9 billones de dólares, pero son 4.9 billones de dólares de ventas, son ingresos brutos, cuando los ingresos netos de esas 4 rubros apenas llegan a los 1.000 millones de dólares. Y en cambio la remesa es un ingreso neto, porque hasta los costos los pagamos desde aquí, la diáspora o desde España, donde esté. Entonces son 5.1 billones de dólares contra 1 de ingreso neto. O sea, la situación en la relación es de 5 a 1. ¿Y cuál es el otro soporte que queda? Venezuela. Pero es un soporte que yo lo pongo en un signo de interrogación. Venezuela está, todo el mundo sabe, ¿no? Está en una crisis social, política. Todos sabemos qué pasó con las elecciones, dudosas. PDVSA, la empresa insignia de Venezuela, que prácticamente genera el 95% de las exportaciones de Venezuela, está prácticamente quebrada. En el año 99, cuando Chávez llegó al poder, tenía 40.000 empleados. Hoy tiene 120.000 empleados. La deuda externa ha crecido muchísimo. La devaluación de la moneda está en un 900 no sé cuánto por ciento. Maduro está enfrentando la deuda que le dejó su antecesor Chávez. Y no sabe cómo hacerlo, porque aparte no tiene ninguna preparación para asumir ese rol. Y entonces, ante esta disyuntiva o esta amenaza de una explosión en Venezuela, Cuba tiene que pensar bien cómo va a enfrentar las reformas que le faltan por hacer. Y ahí es donde ellos tienen que profundizar y decir, bueno, aquí no queda otra opción que abrir las reformas de verdad. Porque por otra parte, en la reforma no tienen en cuenta a los profesionales, por ejemplo, que es la masa inteligente del país, la que ha sido preparada durante 50 años, no tiene espacio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una reforma para desarrollar la economía de un país si los profesionales no tienen espacio?
Eso es un error garrafal. Sí, todas las profesiones libres, como la arquitectura, el derecho, la medicina. Todas tienen que tener un espacio. Y vamos a analizar una realidad en ese sentido. Es el reciente abierto mercado inmobiliario. Es un mercado más de especulación que de ventas. En el primer año se vendieron supuestamente 45.000 casas. La mayoría fueron donaciones, no fueron ventas. Entonces, pero son ventas. O sea, okay. el título de donación es un reflejo de la educación histórica que tiene el cubano, que no confía en el cambio de la ley y no quiere declarar que es una compraventa por temor a represalias. Pero es una venta en función de la emigración con dinero. Antes emigrábamos sin dinero, perdíamos la casa. Ahora más bien se baja en mayoría que vende la casa y viene con dinero, que no es fácil emigrar sin dinero, es muy difícil emigrar sin dinero. Hasta hace 50 años era así. Entonces, el punto está en que si Juan vende su casa, Juan no tiene a dónde ir a vivir, porque no existe un lugar donde él pueda comprar otra casa o rentar un apartamento. No hay construcción de viviendas. Entonces, ese mercado está vacío, está hueco. Entonces, los verdaderos compradores viven fuera del país. Llámense cubanos que viven en el exterior o extranjeros que están interesados en tener una propiedad en Cuba. Vamos a hacer un alto aquí porque quisiera preguntarle a Santiago y luego entrar en estos temas que estás manejando, porque me parece que ya en esto que estás mencionando está claro por dónde empiezan a moverse las dinámicas internas a pesar de lo que está haciendo el gobierno, por dónde va agarrando la propia sociedad, va encontrando su camino. ¿Cómo tú ves el momento actual, Santiago? Mira, yo creo que lo que está haciendo el gobierno de Cuba es, como ellos siempre hacen, moviéndose hacia el pasado. Ellos están tratando de construir una Cuba que ya no existe pre-año 1968, donde la gente todavía tenía sus pequeños negocios y había cierta libertad en el campo profesional. Había oculistas, dentistas, médicos y algún que otro arquitecto que trabajaba solo. También los había abogados, como somos Camilo y yo. Y eso no funciona en el mundo de hoy, sencillamente. Y está claro para mí, las cifras que maneja Emilio son muy interesantes acerca del valor que tiene la comunidad cubana que vive en el exterior, llámese exilio o diáspora, yo prefiero llamarle la comunidad exiliada, que todavía la mayoría nos consideramos como tal, exiliados, salimos de Cuba porque no había en nuestro país un régimen de derecho que pudiéramos ver. Y a ese punto es donde vamos. Lo más difícil que va a tener Cuba es la construcción de un Estado de Derecho. Si bien ellos pueden abocarse a algunas reformas de carácter económico, si no tiene un respaldo jurídico serio, nadie va a creer en esta reforma. Por eso es que Camilo, por ejemplo, decía que la gente esconden simulan un acto de compraventa a través de una donación porque temen las represalias, porque existen delitos todavía, como en Cuba, por ejemplo, que se llama enriquecimiento ilícito, donde le pasan el derecho a probar la inocencia claramente, independientemente de que en Cuba todos los delitos tienen que ser probados por el acusado, pero ese específicamente es tan claro y tan preciso que la ley expresamente califica al culpable como de la persona que se tiene que exculpar por el delito cometido. Y mientras exista ese andamiaje jurídico persecutor que responde únicamente a los intereses de esa pandillita que está en el poder, a Cuba le va a ser muy difícil moverse hacia el futuro, independientemente de todas estas reformas que se hagan, que son palos tirados en la oscuridad. Es como si tuviera, me estoy acordando de la película de Ichi cuando cortaba con un sable una vela. No sé si lo están haciendo bien, a veces le sale bien y a otros le sale mal. No, ahí en ese punto, bueno, hace unos días, como mencionaba María, acaba de terminar la reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, donde participaron, bueno, Camilo no estuvo, pero ustedes tres estuvieron allá. Y bueno, una de las conclusiones cuando se estuvo discutiendo es que principalmente el problema esencial es que la estructura y el concepto totalitario sigue intacto. Correcto. O sea, se empiezan a tratar de enmendar algunos puntos, pero mientras esa columna vertebral siga intacta, lo que tú mencionabas, lo que mencionaba Emilio, no estás creando el marco adecuado. Yo soy a veces de la opinión, y es muy difícil o muy fácil, depende de cómo tú lo veas, hablar desde acá, desde la posición cómoda del exilio, lo que pudieran hacer los profesionales cubanos, y en este caso nuestros colegas, los abogados. Pero bajo incluso el más rígido sistema imperante en Cuba jurídico, esta idiotez que tienen ellos, existen 2 o 3 recursos que se pueden utilizar ampliamente, y es acudir constantemente a los tribunales, porque la ley, independientemente de lo injusta que es y lo ilegítima que resulta, es la ley.